Buenos días y bienvenidos a un nuevo programa de debates en libertad. Hoy tengo el placer de anunciar la presencia en nuestro programa de don José Antonio Rovira, conseller de Hacienda del Gobierno valenciano. Muy buenos días, don José Antonio, y gracias por venir. Buenos días, don Ricardo. Y muy buenos días también, por supuesto, a don Guillermo Dupuy, editorialista de nuestro periódico en la red Libertad Digital. Buenos días, don Guillermo. Buenos días a todos. Muy bien. Hechas las presentaciones, entramos en materia. Y no es más, la más importante, y desde el punto de vista, sobre todo de nuestro conseller, que la financiación autonómica. La gran trampa, y yo no me voy a extender más ahí, y yo quiero darle la palabra para introducir este tema a nuestro conseller para que nos saque de dudas de mucha controversia que hay al respecto del tema de la financiación autonómica. Don José Antonio, suya es la palabra, adelante. Pues esto no es más que un conejo de la chistera que Pedro Sánchez se ha sacado para abrir el debate. Un conejo de la chistera. Porque hasta el otro día me reuní yo con el comité de expertos de financiación, que además se nombró en la época del Botanic, y ellos mismos coincidían en que esto no se va a aprobar en ningún caso. Esto es un conejo de la chistera donde él queda bien con los separatistas catalanes, con Junqueras. Y por otro lado, dice que va a ingresar, va a poner encima de la mesa 21.000 millones y de esos le va a dar un montón más a Andalucía, con lo cual le quiere hacer la campaña a su amiga la ministra Montero. ¿Eh? Quiere vender. Esto es como se dice habitualmente, esto es vender cabras. Esto es lo que está haciendo Pedro Sánchez, que lo lleva haciendo mucho tiempo. No olvidemos que la última propuesta que ha hecho de eximir de IRPF a aquellos propietarios de pisos Eso que no hablaremos suban el después. alquiler, eso lo anunció en enero del 25. Sí, Lo volvieron a anunciar en mayo del 25 sí, y en sí. enero del 26 lo vuelve a anunciar como una novedad. O sea, esto es un despropósito tras otro, pero ese es el gobierno de Pedro Sánchez. Don Guillermo, entramos en la letra pequeña del tema de la financiación. Imagino que también en Libertad Digital ha editorializado algo al respecto y también, obviamente, queremos Bueno, nuestra la esperanza, opinión suya. nuestra esperanza es un poco lo que apuntaba don José Antonio, y es que habida cuenta de la debilidad parlamentaria que tiene Sánchez, pues se quede todo en un brindis al sol. Pero bueno, aún así, yo creo que aun cuando no fuera a prosperar en el Congreso, creo que merece la pena el análisis y la crítica porque, vamos, lo que se deja de manifiesto es el servilismo del gobierno ante sus socios separatistas. Es decir, que esto lo hayan cocinado. Yo me pongo en el lugar en el lugar de don José Antonio y en el lugar de tantos otros consejeros o consejeros de Hacienda de las respectivas autonómicas, de las comunidades autónomas, que les convoque el gobierno en el Consejo de Política Fiscal y Financiera para darles hecho lo que el gobierno previamente ha negociado a título particular con un señor que para colmo está inhabilitado por su participación en el golpe de Estado del 17, y que ni siquiera es el presidente de la Comunidad Autónoma de Cataluña, que es el que es miembro de la oposición, simplemente para que le sostenga un tiempo más en Moncloa al Pedro Sánchez, que haga un nuevo sistema de financiación autonómico que evidentemente privilegia de manera descarada a la Administración Autonómica Catalana, y luego vaya al Consejo días después y vamos, don José Antonio tendrá más información de primera mano porque estuvo allí, pero que fue un trágala, es decir, o esto o lo aceptan ustedes, además en plan mafioso, plomo plata, es decir, o lo cogen o se quedan con menos financiación que es el que tenían antes. Porque como ya ha apuntado el señor conseller, estos son casi 21.000 millones más de financiación que se saca de la administración central para beneficiar a Cataluña. Yo lo único es que, en fin, que quiero creer lo que ha apuntado el señor conseller, que es que esto no prospere. Lo único es que
Tampoco las tengo todas conmigo, porque los que parecía que no iban a acompañar en ese viaje, porque aún pareciéndoles insuficiente, que eran los golpistas de Puigdemont, de Junts, en las últimas declaraciones que he oído, he visto un cambio, con el tema de la quita de no sé cuántos billones, no sé si eran 17.000 millones de quita a la deuda autonómica catalana. eh, Junts se ha planteado la posibilidad de que si Esquerra exprime todavía, exprime, utilizó la palabra exprimir la debilidad del gobierno de Sánchez, que a lo mejor podrían presentar enmiendas y aceptar. Es decir, que no tenemos todas con nosotros en el que esto no vaya a prosperar. Yo creo que no va a prosperar, pero a ver si en el último No, momento hacen una jugague y sale para adelante. Y es claramente un sistema que es absolutamente discriminador y simplemente para pagar los intereses de permanencia en Moncloa del presidente del gobierno. no, esto es un absurdo. El otro día en el Consejo de Política Fiscal y Financiera que tuvimos el miércoles de la semana pasada, fue bueno, un auténtico desastre. Es que ni las únicas dos comunidades Sí, de régimen común desde que luego. gobierna el Partido Socialista, Ahora. digamos, no votamos porque no hubo votación, pero se posicionaron en contra. O sea, es que es absurdo. Esto se ha negociado con un separatista como Junqueras. Todos los modelos, porque ha habido muchísimos modelos de financiación autonómica a lo largo desde que empezó el sistema, ¿no? El último que está vigente ahora es el del 2009, que caducó en el 2014. Estábamos saliendo de una crisis. En esos 3 años, Mariano Rajoy no fue, digamos, no se pudo poner en marcha un nuevo modelo, y en los 7 años que lleva Pedro Sánchez no ha puesto en marcha ese nuevo modelo. El modelo del 2009 que aprobó Zapatero, persona de la que se habla en los últimos días bastante, pues Zapatero aprobó ese modelo por los pelos, creo recordar que por un voto en el Congreso, y ese modelo perjudicó claramente a la Comunidad Valenciana y a Murcia también, pero sobre todo a la Comunidad Valenciana. Pues bien, esto lo que han hecho es, porque además la ministra Montero no nos dio ningún documento. Es decir, el Consejo de Política Fiscal fue una repetición de la rueda de prensa que había dado unos días antes, donde dice, "Pues no sabemos de dónde van a salir esos 21.000 millones. ¿Qué van a ser? Subiendo impuestos, como está acostumbrado Pedro Sánchez. Pues claro, si esa base de subir impuestos a todos los españoles, pues oye, eso lo sé hacer yo también, que lo que hemos hecho en esta comunidad es bajarlos, no subirlos. Y esa es la pura realidad. Entonces, esto es un Eso, invento que además dice ella que lo va a negociar de forma bilateral con cada comunidad. Todos los modelos de financiación en España, en la historia, y porque yo hace unos cuantos años daba clases de esto, se han negociado de forma multilateral. El Consejo de Política Fiscal y Financiera tiene una serie de comisiones técnicas de trabajo que son las que tienen que, digamos, diseñar ese modelo inicialmente, diseñar las líneas de ese modelo, que no lo hay. Ella lo último que nos dijo, que ya sonó a risa, es que ahora en un par de meses van a estar trabajando para redactar el proyecto de ley. Es una ley orgánica, la Ley de Financiación Autonómica y Local, y que ahora se van a poner a redactar un proyecto de ley y que igual dentro de un par de meses ya tendrán un borrador. Y ahí se pondrán. Esto es un conejo de la chistera de Pedro Sánchez. Lo que quiere es que se hable de financiación autonómica, como han sacado ahora el otro conejo de la chistera de Julio Iglesias, para que no se hable de la corrupción del Partido Socialista. Y esa es la pura realidad. Y no es más. Sánchez está intentando aguantar como sea hasta el 27 sin convocar elecciones, aunque bueno, según la última encuesta del CIS, el Partido Socialista le saca 7 puntos al Sí, PP, sí. y un montón más a Vox, que sube. Y bueno, ahora es una etapa de elecciones autonómicas. Hay en Aragón, va a haber en Castilla y León, va a haber en Andalucía, y él tenía que sacar un conejo de la chistera, sí. Pero ni nos dice de dónde sacará los 21.000 millones, porque ya digo, si es para subir impuestos a los valencianos, eso lo sé hacer yo directamente, si hiciera falta. Que lo que Claro. hemos hecho, ya digo, es lo contrario, bajarlos. En lo que llevamos de legislatura hemos eliminado el impuesto de sucesiones y donaciones para hijos, para los grupos uno y 2 para hijos y parejas, digamos, y maridos o mujeres. Hemos bajado el impuesto de transmisiones patrimoniales, algo, lo que se puede, y sobre todo hemos hecho una bajada importante para jóvenes menores de 35 años y familias numerosas.
También hemos introducido un montón de deducciones para rentas medias y bajas en el IRPF, sobre todo en lo que sería gasto sociosanitario, y en ese camino estamos. Hemos también aumentado para el año que viene el mínimo exento del impuesto de patrimonio, y ese es el camino que llevamos en esta comunidad, el gobierno, que es bajar impuestos. Si ahora parece que quiere hacer lo contrario, pues no lo sé. Pero es que aparte hay otra cosa peligrosa, que lo dijo Montero, que quieren vincular este modelo para obligar a que las comunidades autónomas no podamos bajar impuestos. Ah, sí, Ellos también tienen una guerra especial con la Comunidad de en Madrid. Madrid, Es cierto que Madrid es la capitalidad, es una comunidad, digamos, con muchos ingresos y claro. puede permitirse el lujo de bajar ciertos impuestos. Pues nosotros ese camino lo estamos haciendo quizá un poco más lento, pero estamos en ese camino. Pero tienen esa guerra contra la Comunidad de Madrid y quieren superditar el acuerdo en financiación a evitar la bajada de impuestos por parte de las comunidades. Es decir, y sobre todo, esto se ha hablado mucho, a mí me encanta ver a la izquierda defendiendo el famoso que se ha llamado el principio de ordinalidad, que aquel que quien más... El principio de solidaridad dice que quien más contribuye debe ayudar a repartir. Y el de ordinalidad dice que quien más contribuye debe recibir más. A mí me encanta ver a toda la izquierda de este país defendiendo ese principio. Don Guillermo, Bueno, adelante. un principio de ordinalidad que solo se cumple para Cataluña, o sea, Claro, porque claro, para los claro, demás claro. no. Es No, no, decir, es que, Guillermo, acuérdate que la rueda de prensa que dio la ministra fue genial. Dijo, sí, el sí, sí, principio de ordinalidad, aquel Sí. de, digamos, que tiene que recibir más, quien más pague, o sea, quien más aporte, solo se puede cumplir para Cataluña. Dice, porque claro, si lo cumpliéramos en Madrid, ya no le daríamos dinero a Cantabria. ¿Eh? claro. Cantabria. Sí, Cierto. no, es una Fue, vergüenza fue de y risa, fue de un risa. poco lo que ha apuntado usted al principio, hasta los propios consejeros socialistas Socialista. de Castilla-La Mancha y bueno, el consejero, ¿cómo se llamaba? Ruiz Medina, el consejero de Castilla-La Mancha, que es socialista, habló de la palabra chantaje. Es decir, Sí, sí, sí. los representantes del Partido Popular también dijeron que esto era un chantaje y tal, pero otra persona que utilizó esa palabra para describir el nuevo sistema de financiación autonómica presentado por Montero fue un propio consejero socialista. Es decir, hasta las propias comunidades autónomas gobernadas por el PSOE han rechazado este sistema. Y luego eso, un paradójico que, como ha apuntado don José Antonio, que se invoque el principio de ordinalidad cuando lo combatían en nombre de la solidaridad interterritorial, pero ahora hacen una ordinalidad para que beneficie a Cataluña, pero no, por ejemplo, a la Comunidad de Madrid. O sea, esto es Es un un disparate, despropósito, Guillermo. un despropósito. El, Ya, el- el lo único, consejo, mira, era el primer consejo de política fiscal y financiera al que yo acudía. Pero además otros consejeros y tal me lo decían. Dice, lo de hoy ha sido patético, pero patético, realmente. Había pues gente del ministerio, que son técnicos y tal, que yo los miraba así como un poco, parecía alguno que tenía como cara de avergonzado, ¿no? Como cara de avergonzado. Pero es la pura realidad. Es un conejo de la chistera. Esto no va a ir a nada. Esto no que va a luego ir a nada. además, lo que usted apuntaba, es decir, que intenten utilizarlo además para acabar con la poca competencia que el sistema da de margen de competencia fiscal entre las autonomías. O sea, es que es un contradios. Me digo, oiga, no estamos jugando a las autonomías. Pues oye, No, ellos no. un margen de autonomía es fijar el poder intentar atraer inversores y mejor cuidar a la gente bajando los impuestos. Si tú niegas la posibilidad de tener cierta soberanía, que si esto es un tramo muy pequeño que tiene de las comunidades autónomas para jugar a eso, de intentar atraer una política fiscal favorable. Entonces está rompiendo todo principio de autonomía. Es decir, sencillamente el sistema impositivo lo fija la Administración Central y punto, bajo acusación artera de estar haciendo dumping fiscal, como si la gente no entendiera. Oye, dumping fiscal es si las comunidades, unas no pudieran legalmente bajar los impuestos y otras sí. Eso sí que sería una competencia desleal, pero todas las competencias, todas las autonomías de régimen común tienen la misma capacidad de pagar los impuestos como ha hecho en la Comunidad Valenciana y en mayor medida en Andalucía y en Madrid.
todas tienen la capacidad legislativa para tratar bien fiscalmente a sus ciudadanos. Si no lo hacen, por ejemplo, la administración catalana, que fría impuestos, que eso a veces no se dice, los catalanes están pagando muchísimos impuestos autonómicos, porque en lo Los que en que lugar más. de son los que más están pagando. ¿Y por qué? Porque en lugar de estar para los impuestos, para bienes y servicios, están en regar de dinero público sus delirios identitarios. Y eso cuesta Y mucha sobre pasta. todo, Guillermo, tienen una estructura, Uh -huh. digamos, pública supercargada. Es decir, 20.000 Elefantiásica. organismos, 20.000 historias. Claro, todo eso no solo ya son las famosas embajadas o consulados que montan en todos los países del mundo, ¿no? Ya es que la estructura de la Generalitat de Cataluña es una barbaridad, como tal, ¿eh? Como tal la estructura. Y es la pura realidad. Y entonces, claro, Cataluña tiene, el otro día leía un informe, el impuesto de sucesión es más alto de España. Pero es que además yo recuerdo ya cuando daba clases hace años que la comunidad que más tributos propios se había inventado era Cataluña, con mucha Sí. diferencia sobre el resto de España. Es decir, Cataluña vive un auténtico infierno fiscal. Con Pedro Sánchez lo vivimos en parte todos los españoles, porque Pedro Sánchez, desde que lleva gobernando 7 años, ha hecho. El otro día leía también un informe, hablaba de 100. Ha toqueteado 100 veces los impuestos. ¿Eh? Y por eso estamos teniendo, el gobierno de España está teniendo las mayores cifras de ingresos ahora mismo. A Sí. pesar de que, aun teniendo las mayores cifras de ingresos, la deuda pública sigue aumentando año a año porque su nivel Bueno, de transferencias y de subvenciones es brutal. Es brutal. es lo que ha apuntado Veremos. usted, es lo que ha apuntado usted antes, es decir, estos 21.000 millones extras que va a coger la Administración Central, ¿de dónde lo va a sacar? O de más impuestos o todavía mayor endeudamiento público. Y recordemos que ahora mismo la Administración Central, o sea, la deuda pública de España está en récord histórico. Es decir, estamos ya a Récord unos niveles de histórico. endeudamiento a pesar de la enorme subida de la presión fiscal brutal. Es decir, nunca No, hemos no, tenido tanta deuda y nunca hemos tenido tanta presión fiscal. Guillermo, De tenemos, loco. lo curioso es que tenemos, ahora mismo el Estado está ingresando más que nunca, no ha deflactado tarifas de IRPF, con lo cual cada vez pagamos más impuestos, quiere decir, ha metido impuestos. Tenemos más ingresos que en toda la historia y más deuda que en toda la historia. Y esa es la pura realidad. Y esos son números. Y como yo digo siempre, las palabras, con palabras uno puede mentir, pero con números y datos no. Y esa es la pura realidad. Este gobierno es un auténtico desastre. Y menos mal que estamos en una etapa que, bueno, el crecimiento no anda mal, el empleo no anda mal, pero si nos viniera una crisis económica con Pedro Sánchez al frente, esto No hay sería marcha. un auténtico disparate para cerrar la puerta. Usted apuntaba a don José Antonio también otro conejo de la chistera al principio del programa, que también sería digno de comentar, que es el tema de la vivienda pública, porque si ha habido Sí, no, una queríamos hablar de eso. política que ha fracasado clamorosamente este gobierno autodenominado progresista, es en el tema de la vivienda. Es decir, la vivienda cada vez es más inaccesible, tanto a nivel de compra como a nivel de alquiler. Y todo es por una política completamente absurda. Usted ha comentado el anuncio ahora de bonificar fiscalmente a los que además es una política que ni siquiera está compartida en el seno del gobierno, porque la parte de Sumar está completamente en desacuerdo de cualquier tipo de bonificación fiscal a los arrendadores. O sea que está dividido el gobierno. Entonces, claro, vivimos espectáculos surrealistas. El primero, que nos haga como anuncio estrella algo que, como bien apuntado don José Antonio, ya lo habían anunciado hace más de un año y se ha quedado en agua de borragas, que es la bonificación fiscal a los arrendadores. Y en segundo lugar, esa medida que la anuncian como la gran panacea, resulta que no la comparte sus Los socios de socios. gobierno. Entonces, estamos viviendo un espectáculo y luego además que no va dirigida al meollo de la cuestión de la vivienda, que es un problema de oferta. Es decir, aquí lo que hay que hacer es construir más, que hay un problema, que hay mucha demanda de vivienda y hay poca oferta de la construcción de vivienda, que es como se tiene que atajar este problema. Ni siquiera con las fórmulas en las que todos los partidos tienden a caer por razones electoralistas, como es la financiación de vivienda social y utilizar el dinero del contribuyente para subvencionar. No, no, si lo que tienen que hacer es simplemente que la administración pública deje de ser un obstáculo
para la creación de nuevas viviendas y que garantiza lo que tiene que garantizar cualquier Estado, que es la seguridad jurídica, es decir, porque a los arrendadores no tengan ningún tipo de reparo en poner sus viviendas en alquiler, porque va a haber libertad contractual, va a haber seguridad jurídica, si no se paga, si hay gente que ocupa la vivienda o hace el fenómeno de la antiocupación, la justicia va a responder rápidamente en contra de ese fraude de ley o de ese fraude de contrato, y luego a ampliar el suelo urbanizable, que ya el Partido Popular hace años intentó, en tiempos de Aznar, crear la ley por la cual todo suelo debía ser urbanizable, con la excepción de Zonas de interés común, ecológico. culturales o arquitectónicos o ecológicos, y no como ahora, que ahora es lo contrario, lo que impone es en ningún suelo se puede urbanizar salvo el que la administración pública lo autorice. Es justo al revés. Aquí es un permiso. Claro, eso aparte de restringir la oferta de suelo urbanizable, además genera una cantidad de tentaciones de comprar al regulador, porque claro, si un terreno pasa de no ser urbanizable a urbanizable por la voluntad arbitraria del gobernante, pues evidentemente va a haber un foco de tentación de intentar comprar al regulador para que recalifique el terreno. Y ese es No, el meollo, y no un tema de que sin no. bonificaciones de arrendadores. Es un Guillermo, fracaso absoluto. Guillermo, hace unos días leí una noticia que decía no sé cuántos cientos de viviendas estaban bloqueadas por un tema de electricidad. Bueno, ahora Esa es sabes que otra. el gobierno le ha dado por cargarse las nucleares. Estaban un montón de cientos de viviendas, creo que en Valencia, unas promociones bloqueadas porque no tenían conexión a la red eléctrica. Y eso, gracias creo que en parte a medidas de simplificación administrativa que hemos introducido, se ha arreglado. Se ha arreglado y han salido al mercado. Bien, la vivienda tiene dos partes. Por un lado el alquiler y por otro lado la compra. El alquiler solo hay que proteger al propietario. Hay que proteger al propietario para que se incremente la oferta de alquiler. Porque además si se incrementa la oferta bajarán los precios. Y eso es Claro, de manual de primero de no de economía. economía. Pero para que se incremente la oferta, el propietario tiene que tener garantías. Tiene Con que seguridad tener jurídica. garantías. Y no Seguridad como jurídica. ahora. Garantías judiciales de que si le llega un sinvergüenza, pues pueda quitárselo de encima rápidamente. Y esa es la pura realidad. Tener garantías. Otra cosa es que a lo mejor haya familias, y en eso la Generalitat Valenciana lo hace, que necesiten a lo mejor algún tipo de ayudas para pagar el alquiler. Y eso se está haciendo. ¿eh? Pero al sinvergüenza fuera. Si fuéramos capaces de montar ese sistema con garantías, la oferta de vivienda para alquilar se incrementaría y los precios bajarían. Y ya digo que eso es de manual. Y luego la parte de compra de vivienda, es cierto que hay un problema porque te lo trasladan también las empresas, falta de mano de obra porque con la crisis que hubo aquí de la construcción hace muchos años, pues mucha gente se fue a otros sectores. Y hay una falta, te lo dicen las empresas, de mano de obra. Pero eso también en parte se está solucionando con lo que llaman, que yo no soy ingeniero ni nada de esto, digamos, mm, eh, vivienda prefabricada. Sí, Parte de la vivienda va en en planchas bloques. prefabricadas y demás, con lo cual eso agiliza los tiempos de construcción y, digamos, no necesita tanta mano de obra. Pero también hay otro problema con la vivienda. Es que cuando uno compra una vivienda, hay una carga de impuestos Ahí está. brutal, La fiscalidad. brutal. La Y a lo fiscalidad es mejor lo que la nos tenemos que fiscalidad. plantear es que si para bajar el precio de la vivienda, lo que hay que hacer es bajar impuestos que Claro, afecten a la vivienda. claro. Es que cualquier cosa de en una vivienda de construcción paga el IVA del 21%. A lo mejor hay que plantear IVA reducidos en estos casos. ¿eh? Quiero decir, a lo mejor hay que aliviar de presión fiscal la vivienda para también hacer que baje su precio. Incremento de oferta y bajada de precio. El Partido Popular en Valencia está haciendo un programa de construcción de cientos y cientos de viviendas, muchas de protección oficial, en colaboración con los ayuntamientos. Pero yo les quiero poner un dato encima de la mesa. ¿Ustedes saben cuántas viviendas sociales hizo el famoso Botanic? Sé que estaba el PSPV y Compromís. Yo se lo digo, cero, Claro. cero.
hizo 0 viviendas sociales. Es decir, son capaces de pasarse la vida hablando de viviendas sociales y no construir ni una. Y no pasa nada. Y no pasa nada, ¿eh? Es alucinante. No, yo, bueno, he hablado de la fiscalidad, que es importante también, pero también hay otro tema que yo no sé si lo han comentado a propósito de la vivienda, que se trata de los tiempos para poder ejecutar una obra. Es decir, la Eso es administración, lo que yo decía. claro, es que la administración se ha convertido en algo tan elefantásico que es inoperativo, en realidad. Y obviamente un negocio lo que necesita es agilidad, no que los tiempos se dilaten, ¿no? Para ejecutar cualquier plan de negocio. Y Hemos claro, aprobado, Ricardo, hemos eh, aprobado, hará una semana o dos en el Consejo, el segundo gran decreto de simplificación administrativa, bien, vale, acortando pues plazos, claro, esa acortando es una de plazos. las cosas. Además, hay otro tema que ha coincidido también con el gobierno de Sánchez, es que es la cantidad exponencial de gente que está viviendo, que está viniendo a nuestro país, que se cifra en más de 6 o 7 millones ya de extranjeros que necesitan un hábitat y por tanto una habitación, ya no una habitación, algo por donde no pasar frío y calor. Entonces, ¿qué pasa? Que según dicen los entendidos, pues tenemos un déficit de vivienda que ni en 20 años vamos a cubrir Es que hay que a este construir más. ritmo. Es que sencillamente es verdad, lo hemos apuntado los dos, que se puede poner incrementar mucho la oferta del alquiler si se da seguridad jurídica. Sí, Pero desengañémonos, o sea, en España se necesita construir muchas más bien, viviendas. Tiene dos grandes obstáculos. Una, la fiscalidad, como bien apuntado el conseller, y otra, las trabas burocráticas, entre otras cosas, todos los estudios lo plantean, es el tema de la escasez de suelo urbanizable. Es decir, claro, que la oferta pública tiene que aumentar la construcción de viviendas para que ya, lo que digo, pues es una cuestión de primero de economía, como apuntaba el señor conseller. Es decir, tiene que aumentar la oferta y a medida que aumente la oferta, lo que tienes es que ya cae el precio. Desde ese punto de vista, tampoco me parece buena idea lo que plantea Vox de poner trabas a la adquisición de viviendas de los extranjeros. Es muy populista, muy nacionalista, dar prioridad al tema. No, no, no diga. Si es bueno que haya extranjeros que quieran comprar vivienda en claro, España, es muy claro, bueno. Lo que tienen que es bajar las barreras institucionales a la creación de vivienda nueva. Barreras que son fiscales y barreras que son de tipo regulatorio. Liberalizar el mercado, ya verás tú, ante una demanda insatisfecha, el mercado rápidamente reacciona para satisfacerlo, salvo que tenga trabas administrativas y fiscales que entorpezcan la creación de vivienda nueva. Pero usted liberalice el mercado y ya verá usted si el sector privado es capaz o no capaz de poner en el mercado 1 millón, 2 millones o los millones de viviendas que sea suficiente. Pero para eso tienes que liberalizar el mercado, no hiperregularizarlo todavía más para atender con nueva regulación los fracasos que ha generado la regulación previa. Porque tenemos un mercado hiperregularizado que cada vez te quiere, los problemas que genera esa hiperregulación lo quieren arreglar con más regulación. Pues oiga, liberalice el mercado y a ver usted cómo el sector privado se pone a construir viviendas. Incluso el tema de la mano de obra, todo tiene solución. Como apuntaba el propio consejero, puedes atender ahora, hay sistemas ahora de prefabricación de casas, ahora hay un mercado muy importante con China y con esas cosas para construir vivienda. Pero el sector privado lo soluciona. El problema es que tiene que el sector público favorecer liberalizar ese potencial haciendo una política fiscal atractiva y quitando trabas de tipo administrativo. Y no hay más. y hay Yo, otro. yo Sí, sí, quiero adelante, decir, adelante. la vivienda nueva paga IVA y la vivienda usada paga impuesto de transmisiones patrimoniales. Sí, Pues yo creo que habría que bajar el IVA y sí, el nosotros, aunque impuesto. el impuesto de transmisiones lo hemos bajado una chispa también, un Sí, poco, a mí me gustaría bajarlo más. A más, mí me sí. gustaría si tuviera una Le mejor animamos a ello. financiación. A esto y al patrimonio. Le animamos, señor consejero, a que profundice y que dispute a la comunidad madrileña el puesto de la más liberalizadora de las comunidades gobernadas por el No, PP. pero La Guillermo, comunidad el problema valenciana nuestro, tiene que ser la primera, por el encima de problema Madrid. nuestro, y lo sabes tú también, Guillermo, es que tenemos un problema de falta de financiación. ¿Eh? Sí. El modelo de financiación autonómica perjudica mucho a la comunidad valenciana y eso nos impide ir más rápidos de lo que nos gustaría
en esa bajada de impuestos, que tú sabes que hemos hecho ya. Sí, sí, Llevamos sí, sí. en este No, he dicho que gobierno animar dos a años y seguir. medio He dicho y a profundizar. hemos avanzado. Me gustaría ir más rápido, pero no podemos ir más por esa falta de financiación y porque hay gastos que no podemos prescindir de ellos, el gasto educativo, el gasto social, el gasto sanitario, que últimamente está disparado. Claro. El otro día aprobábamos en el pleno del Consejo, que yo me quedaba sorprendido, ¿no? Porque me lo planteaba el conseller. Hay tratamientos de algunas enfermedades, me decía una concreto, no recuerdo el nombre, que la sufren 300 y pico personas nada más en esta comunidad, que el coste puede ser de 60 o 80 mil euros al año, el coste de la Uf, medicación. madre mía. Y esa es la pura realidad. Esa es la realidad. Sí, sí. Quiero decir. Entonces tampoco puedes ponerte a recortar, ¿eh? Porque como me decía el conseller, tú irías al médico a decirle que no recete eso a un paciente, que eso le Claro, es sirve complicado, para complicado, poder. complicado. Y tenemos una sanidad de mucha calidad, de mucho tal, pero eso Bueno, pero genera hay unos otras costes. partidas, que no son necesariamente Sí. sanidad ni educación, en donde siempre se puede hacer un esfuerzo de austeridad Y y lo de estamos recorte. haciendo, Ya, Guillermo, y ya, lo ya, por estamos eso digo, haciendo. no. Y el Yo no camino me es Y refería, seguir. no me refería naturalmente a la sanidad. Y hablando, a mí me acuerdo del dicho de un amigo médico de mi padre que decía que un hombre sano es un hombre insuficientemente auscultado, porque si lo miras bien, siempre le encuentras alguna tecla. Pues una administración que dice que ya no puede recortar más es una administración insuficientemente fiscalizada porque siempre se puede quitar grasa. Evidentemente no lo digo en el ámbito ni de la educación ni de la sanidad, pero hay, o siempre hay, porque el tema de la infrafinanciación, y volvemos a tocar el tema inicial que apuntaba el conseller, que es cierto, la Comunidad Valenciana está infrafinanciada, está reconocida como infrafinanciada, pero también está la propia Comunidad de Madrid, ¿eh? Y Andalucía, aunque ahora lo iban a mejorar. Pero bueno, el caso es que ha habido un cambio de rumbo en la Comunidad Valenciana frente a una administración autonómica que era voraz y fiscalmente agresiva a una administración gobernada por el Partido Popular que ha cambiado la senda y ha ido por la senda de la rebaja fiscal y creo que en eso tiene que profundizar. En eso seguimos, en ese camino, bueno, dentro de las posibilidades. por cerrar un poco el tema de la vivienda, sí que también habría que hablar un poco de la utilización perversa, no puede ser de otra manera, de la izquierda y sobre todo la extrema izquierda, de los grupos de compra de vivienda, es decir, los fondos buitre, que en España y en realidad en todo el mundo no representan más que el 2 o el 3%. Y lo digo por esto porque la vivienda también es una forma de ingreso de gente que durante su vida ha ahorrado, ha comprado vivienda, la ha puesto en el mercado y ha complementado con ello sus pensiones. A muchos ciudadanos, a muchos pensionistas, la vivienda les garantiza la supervivencia. Eso es algo que hay que poner en valor y desmontar de una vez por todas que la izquierda cainita que tenemos, que padecemos, hace con esto de la vivienda. Otro tema más. Dentro de esto ya un poco más dentro de la guerra cultural, no dejando pasar, que es un tema también económico, pero también de la guerra, porque se ha inoculado esa especie de que la especulación de los fondos buitre y todo eso es una gran falacia. Bueno, pues nada, dicho eso, ya nos queda Lo poco que sí que tiempo. hay, Sí, Ricardo, sí, perdona, lo sí, que sí, sí que hay, adelante. porque yo lo conozco por casos, es gente ya que tiene una vivienda aparte de la suya y ya se niega a alquilarla. La tiene Sí, cerrada. no hay garantías Y jurídicas, ese claro. sí que es Por un miedo, problema. por Miedo, miedo, por miedo. miedo, miedo. Claro, pongamos garantías, se Claro, aumentará la oferta y claro, bajará el precio, claro. pero hay Sí, que que está claro. garantizarle al propietario. Sí, 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 sí. Tiene que haber Bueno, libertad contractual y seguridad, libertad contractual, darle Y esas razones seguridad a los clientes, jurídica. y y seguridad seguridad jurídica. jurídica, Ya está. efectivamente. Bueno, nos queda poco, pero no me resisto, ya que tenemos a nuestro conseller aquí ya dentro del panorama nacional. Hemos visto lo de Extremadura, cómo está bueno, cómo está. De momento no hay pacto con partido con Vox. Lo que puede acontecer en Aragón. Más adelante, si Mañuco creo que convoca para marzo, si no me equivoco, en Castilla-La Mancha, en Castilla-León. Y muy posiblemente Moreno o Bonilla en Andalucía para junio. No sé. Eh, todo son buenas noticias menos las del CIS, digo en las encuestas. Eh, eh, Vamos a ver, ¿qué situación?
porque parece ser que hay bastante desencuentro con el Partido Popular y en Vox, y no sé por qué, porque yo particularmente pienso que la colaboración, y más teniendo en cuenta un enemigo común, ya no solo un enemigo común contra la democracia, que se llama Pedro Sánchez, yo creo que habría que restañar heridas y ir a un frente, si no entre ambos, electoral, sí restañar heridas y llegar a compromisos de gobierno para sacar del marasmo en lo que estamos ahora actualmente. ¿Cuál es su parecer como componente importante del gobierno valenciano y a su vez también, obviamente, de militante del Partido Popular? Pues yo creo que con Vox hay que entenderse. Aquí en la Comunidad Valenciana, y lo hemos demostrado hace poco, dimitió el presidente Mazón, nuevo presidente, no ha habido ningún problema, ha salido con el apoyo y las relaciones, pues hombre, podemos tener discrepancia en algunos puntos concretos, pero en general la colaboración es buena, ¿eh? La colaboración es buena en términos generales. En la Sí, la comunidad. Comunidad En la Yo nunca comunidad. entendí, fue una decisión de Madrid el que Vox decidiera salirse del Sí, gobierno, pero yo le puedo asegurar que la relación con los consejeros de Vox era perfecta. Pero además, no, ya no lo digo perfecta, muy buena. Y de la ellos región, estaban muy, muy aquí. a gusto en el Ah, va gobierno, bien. Sí, ¿eh? sí. Cuando estábamos aquí. O sea, fue una decisión de Vox Madrid el decidir salirse de los gobiernos y sí, yo espero que recapaciten, porque es que además los españoles son los que nos están enseñando el rumbo. Eh, eso es. Hay exactamente. que hacerle caso a Eso es. los Eso es. españoles. Sí, señor. Y Ahí la los ha dado. españoles y las encuestas nos están diciendo, Pues, lo queremos que que hay que hacer. ustedes gobiernen el Partido Popular. Está claro que es el partido más votado y está claro que es el que tiene que liderar. Pero quiero también que Vox esté ahí y me da igual que esté en el gobierno, que esté desde fuera, pero que esté colaborando. Y esa es la pura realidad. Ya Vox decidirá si quiere entrar en el gobierno o quiere estar fuera. Lo que pasa es que Vox no puede ponerse en una posición nunca semejante a la que pueda adoptar el Partido Socialista o Sumar o Podemos o una cosa de estas, de estar frente a un gobierno del PP. Lo que tiene que haber es diálogo, como ya digo que en términos generales en esta comunidad lo tenemos. Sí. Sí, la Lo Comunidad vemos. Valenciana ha sido pionera. La Comunidad Valenciana ha sido pionera del entendimiento, ya lo fue la vez pasada. Luego hubo problemas que venían de Madrid, como apuntaba el conseller, pero la Comunidad Valenciana marcó la senda. Es decir, oye, son dos formaciones que están llamadas a entenderse. Y en la Comunidad Valenciana lo aceptaron desde el primer día. Oye, cuando no hay, tienes fuerza suficiente para gobernar en solitario, todos aspiran a gobernar en solitario, evidentemente. Pero cuando no hay, y las encuestas son reiteradas, o sea, son muy claras en la idea de que el Partido Popular no va a conseguir mayoría absoluta en ninguna encuesta que se ha publicado en el país, pues coño, Está claro. sin embargo, va con Vox, supera ampliamente la mayoría absoluta, pues como apuntaba el consejero, los ciudadanos nos están indicando el camino. Y además son puntos que están llamados a entenderse. Tú ves lo que piden en Extremadura, Vox, y bueno, ¿quién va a votar al Partido Popular en Extremadura para que no haga lo que le está pidiendo que haga Vox? Ninguno. Son campos en que podrá haber discrepancias de matiz, de intensidad, lógicas diferencias entre formaciones que no dejan de ser Claro. formaciones distintas, Lo que no pero tiene que haber, que se puede Guillermo, llegar a un acuerdo perfectamente.